Estas son preguntas del exámenes tipo ENAM, tipo residentado. Como se dan cuenta, la mayoría son muy concisas, ¿no? Simplemente les preguntan alguna información y nada más. No hay mucho que pensar, ¿no? Lamentablemente. Hay algunas preguntas que pudiera sí tener algo, pero la mayoría son conceptos específicos. Y se han dado cuenta, muchas de las cosas preguntan sinónimos de algunas enfermedades, ¿no? Entonces ustedes pueden tener claro las características clínicas, cómo es la enfermedad, pero si no se acuerdan de los sinónimos, es lo mismo que nada. Entonces, acordarse también de los sinónimos es importante para este tipo de exámenes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿La neurocisticercosis se debe a la ingesta de? ¿Clave? ¿Clave? La A, ¿no es cierto? Huevos de Taenia solium. ¿Qué pasaría si yo comiera las larvas de Taenia solium? Simplemente compromiso intestinal, ¿no es cierto? La parasitosis. Entonces, para nosotros tener parasitosis por Taenia solium, nosotros debemos comer las larvas. ¿Y dónde se encuentran las larvas? ¿Dónde se encuentran las larvas de Taenia solium? En los músculos, ¿no? ¿Músculos de quién? De cerdo, ¿no? Si fuera larva de Taenia saginata, sería en carne vacuna, ¿no? Ok. Entonces, para acordarse, con respecto a Taenia, hay que acordarse que la Taenia es una enfermedad de distribución universal, ¿de acuerdo? Y que la Taenia, en general, es muy frecuente en toda Sudamérica y tiene el ciclo vital en donde el parásito adulto vive en el intestino, ¿de acuerdo? En el intestino del hombre. Los proglótidos o los huevecillos son ingeridos por el animal, que es el hospedero. En este caso, para Taenia solium es el cerdo. Pero si por A o B nosotros, a veces, indirectamente, involuntariamente, comemos los huevecillos, los huevos de la Taenia, vamos a actuar como un hospedero secundario y no el hospedero definitivo. Y ahí es donde tenemos la cisticercosis. Entonces, el cuadro típico de la teniasis es la pérdida de peso, anorexia, palidez, dolor abdominal, distensión abdominal y presencia de proglótidos en las heces. Entonces, algo que es muy claro es cuando uno elimina el parásito, la Taenia, no lo elimina por completo, sino solamente una parte de los proglótidos, y todo el resto de la Taenia persiste y por lo tanto se vuelve a regenerar. Muy bien, entonces la pregunta 1, la alternativa correcta es la alternativa A. 2. ¿Cuál de los siguientes parásitos producen síndrome de Leffler? ¿Clave? ¿Qué cosa es el síndrome de Leffler? ¿Ah? No, ¿cómo lo definen? ¿Ah? Es una inflamación, ¿no?, a nivel pulmonar, con, ¿qué cosa? ¿Qué hay? Eosinofilia, ¿no? Es una neumonitis eosinofílica, una inflamación, eosinófilos a nivel del parénquima pulmonar. Con eso se define el síndrome de Leffler, y está caracterizado por 3 tipos de parásitos. ¿Ah? ¿Cuáles son? Ascaris, ¿qué más? Uncinaria, Ankylostoma y Necator, y ¿cuál más? Estrongiloides, ¿no? Esos son los 3 típicos que hacen síndrome de Leffler, ¿no? Acuérdense de eso. Muy bien, entonces para este ejemplo, la alternativa sería Uncinaria y Ascaris. 2, alternativa correcta, clave C. Pregunta 3. Paciente con diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, mala absorción de grasas y vitaminas liposolubles se sospecha en un regalito, ¿no?
Acuérdense, la giardiasis es la causa más frecuente de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años. ¿Ya? Y es frecuentemente asociada a esteatorrea. ¿Y qué vitaminas son? Vitaminas liposolubles. A, D, E y K, ¿no? El famoso ADEC. Acuérdense de eso también. 3. Alternativa correcta, clave B. 4. ¿Cuál es la dosis pediátrica del metronidazol oral en el tratamiento de la giardiasis? ¿Clave? ¿E? ¿B? Y lo conversamos, ¿ah? Lo conversamos la semana pasada. ¿Clave? ¿Ah? ¿O es B o es C? ¿Ah? ¿La C? ¿Ah? El tratamiento de elección para giardiasis es metronidazol. ¿Cuánto se da? ¿10? De 15 a 30 miligramos por kilo. ¿Cuánto tiempo? 5 días, ¿no? De 5 a 7 días. ¿Ya? Eso sí es muy importante que lo sepa. ¿Ya? Metronidazol, 15 miligramos por kilo durante 5 días es lo mínimo que uno tiene que dar. ¿Ya? ¿Y cada cuánto se da? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Repartido en cuántas dosis? En 3 dosis, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí la clave correcta es la alternativa B. 15 miligramos por kilo día por 5 días. Muy bien, entonces, para los internos de Chancay que recién llegaron, clave de la alternativa 1, 3B y clave de la pregunta 4, B. 5. La Giardia lamblia habita en... Clave A. ¿Todos de acuerdo? Acuérdense que la Giardia tiene que estar en los lugares donde tengan mayor absorción de nutrientes. Provoca alteración a nivel de las microvellosidades. Y una manera de hacer diagnóstico, cuando a veces es muy difícil aislarla, es con la técnica de la cuerda encapsulada o cuerda de Bill, en donde se coloca una cuerda, se ingiere una cuerda y se la coloca, se la hace pasar hasta el intestino, hacia el bulbo duodenal. Luego se le retira y se observa el parásito. ¿De acuerdo? Eso es a nivel de la primera porción del duodeno. ¿De acuerdo? Entonces, la Giardia lamblia siempre habita en la parte más proximal del intestino, duodeno y yeyuno proximal. 5, clave A. 6. Paciente procedente de la selva con dolor torácico, disnea y expectoración hemoptoica. En la radiografía de tórax se observa imágenes pulmonares cambiantes, en el hemograma eosinófilos de 8%, y el examen de heces se encuentra huevos redondeados con capa externa mamelonada. ¿Cuál es el parásito causal probable? ¿Por qué Ascaris? ¿Por qué no estrongiloides? ¿Por qué no anquilostoma? ¿Ah? Por el tipo de huevo, ¿no? El huevo mamelonado es típico de Ascaris. Hay otra cosa que también debe llamarles la atención, y es la eosinofilia, ¿no? La eosinofilia, el grado de eosinofilia nos puede sugerir el parásito. Cuando yo tengo una hipereosinofilia, ¿en qué parásito le estaré pensando? Fasciolasis, ¿qué más? Estrongiloides solo cuando hacen un síndrome de Leffler, diseminación. Pero ¿quién es típico tiene una hipereosinofilia bien marcada? Toxocara. ¿Ya? La toxocariosis es la enfermedad parasitaria donde más eosinofilia podemos ver. ¿Ya? 6, clave A. 7. ¿Cuál de los siguientes parasitosis puede causar obstrucción intestinal? Eso es también un realito, ¿no? La mayoría de las teniasis es una sola, un solo habitante. En cambio, los Ascaris pueden haber varios.
Es más, se puede ver una pelota de Ascaris y que pueden provocar obstrucción intestinal. Si ustedes ven un dibujito, acuérdense, ¿no? Podemos encontrar una manada de Ascaris en el intestino, ¿ya? Características típicas del síndrome de Leffler, eosinofilia, bronconeumonía y ascaridiasis. Se puede expulsar el parásito no solo por la boca, sino también por el ano. Las larvas que llegan al aparato respiratorio se denominan larvas rhabdictoides. ¿Ah? O sea, tienen que volver a ser deglutidas, ingeridas para que nuevamente la larva en forma adulta llegue al intestino. Y la ingestión es ano-mano-boca. Muy bien, entonces la pregunta 7, la alternativa correcta es la alternativa A. Sí, en realidad podemos utilizar albendazol, pero... Ay, perdón. Se recomienda utilizar mebendazol ya en 2 dosis, 200 miligramos cada 2 horas por 3 días y repetir en 2 semanas. Acuérdense que para enterobiasis basta con una sola dosis, pero para ascariasis se necesitan 3 días consecutivos y repetir en 2 semanas. ¿Ya? O en su defecto albendazol. Pero generalmente el tratamiento de elección es mebendazol. Muy bien. Pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes no es criterio de Toledo para el diagnóstico de tuberculosis infantil? Para acordarse, ¿no?
¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Por ahí, Chancay? ¿Me escuchan? ¿Bien? Ah, ya. Ahora sí, ¿podemos seguir? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Chancay también me escucha? Muy bien. Ya estamos conectados otra vez. A ver, vamos a... A ver, nos quedamos en la pregunta 9 con ellos. ¿Ya? La pregunta 8, habíamos estado hablando acerca de los criterios de Toledo y decíamos que para que haya positividad necesitábamos tener criterio de Toledo por lo menos puntaje de 5 para poder hacer diagnóstico de tuberculosis y darle tratamiento. Entonces, con 5 a 6 puntos, con diagnóstico factible, amerita iniciar tratamiento. Y de 7 a más puntos, el diagnóstico es de certeza, iniciar tratamiento. Entonces, 8, la alternativa correcta es la clave B, ¿no? Test de ADA positivo no está dentro de los criterios diagnósticos de Toledo. Ahora sí, pregunta 9. Niña de 6 años que presenta dolor de garganta, fiebre y al día siguiente presenta exantema eritematoso. 8, clave B. Test de ADA positivo no está dentro de los criterios de Toledo. 9. Niña de 6 años que presenta dolor de garganta, fiebre y al día siguiente presenta exantema eritematoso en todo el cuerpo. Además, lengua fresa. El diagnóstico probable es escarlatina, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense siempre, cuando yo tengo un niño grande, o sea, la diferencia en lengua frangüesada son dos, o Kawasaki o fiebre escarlatina. Pero algo típico es la edad. Un Kawasaki es un niño pequeño, ¿ya? Entonces, las infecciones bacterianas siempre van a ser en niños por encima de los 5 años, ¿ya? Es una de las cosas que tiene que quedarles clara cuando ustedes tengan esa duda. Si yo veo un niño mayor, lo más probable es que sea fiebre escarlatina. Sí, ya me enseñaron que tenía que apretar eso. Ya. Gracias. Bien. Entonces, la pregunta 9, la alternativa correcta es la alternativa C, escarlatina. Con respecto a fiebre escarlatina, es muy importante recordar que el eritema característico es, ¿cómo se llama el exantema característico de la fiebre escarlatina? ¿Ya? El eritema es un eritema escarlatiniforme, ¿no es cierto? Escarlatiniforme, de escarlatina, porque tiene la piel de gallina, tiene un macular rugosa y la característica típica es que en las flexuras se van a encontrar ¿qué cosa? Hemorragias, ¿no? Hemorragias, esas hemorragias van a dar unas líneas rojas denominadas líneas de Pastia. Y además, todo el exantema respeta el triángulo nasogeniano. Ese triángulo también se llama triángulo de triángulo de Filatov, ¿ya? Muy bien. Entonces, pregunta 9, alternativa correcta, la alternativa C. 10. Señale cuál de los siguientes anemias macrocíticas no muestran rasgos megaloblásticos en la médula ósea. ¿Clave? A ver, normalmente las anemias macrocíticas, la causa más frecuente es megaloblástica, ¿no es cierto? La causa más frecuente es la anemia megaloblástica, donde la característica típica es encontrar los megaloblastos formados por la médula ósea, ¿no? Y que se pueden encontrar tanto en médula ósea como en sangre periférica. Pero existen anemias macrocíticas en donde no hay megaloblastos, ¿no? ¿Cuáles son esas anemias? Los tipos de anemias son aquellas que están formadas por hepatopatías, ¿no? Alcoholismo e hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Esas anemias no están formando megaloblastos a nivel de médula. ¿De acuerdo? La alternativa correcta en este caso es la alternativa C. 11. Un niño que presenta en el sedimento de orina microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos, ¿cuál de los siguientes cuadros patológicos padece? Entonces, hay que tener en cuenta cuando uno tiene hematuria, ver de dónde viene la hematuria. Si la hematuria es de vía renal o si la hematuria es
de vía urinaria o si la hematuria es glomerular. Entonces, yo tengo dos grandes grupos para evaluar la hematuria. Si la hematuria es de vía urinaria, una de las cosas que me pueden ayudar a diferenciar de una hematuria glomerular es la ausencia de cilindros hemáticos. Si yo tengo cilindros hemáticos, esa hematuria definitivamente es glomerular. Otra característica que tengo que ver, porque a veces no puedo encontrar cilindros hemáticos, o sea, que yo encuentre cilindros hemáticos, eso me hace decir es glomerular de todas maneras, pero que no lo encuentre, yo no puedo decir que esa hematuria no sea glomerular, no la descarto. Otra cosa que me puede ayudar mucho es la cantidad de hematíes crenados, ¿ya? Los crenocitos. Los crenocitos tienen un rango. Si yo tengo hematíes crenados mayor del 80%, eso necesariamente es glomerular. Si yo tengo hematíes crenados por debajo del 20%, eso necesariamente es no glomerular. Si yo tengo una hematuria con crenocitos por debajo del 20%, esa hematuria es de vía urinaria, no es del riñón. Entre 20 y 80% puede ser glomerular o puede ser de vía urinaria, ¿ya? Para eso nos podemos ayudar de otros marcadores como los hematíes específicos de vía urinaria, de glomérulo, que es los acantocitos. Los acantocitos son glóbulos rojos como timón de barco, ¿ya? Y si yo tengo acantocitos por encima del 5%, eso también me indica hematuria glomerular, ¿ya? Además, si la hematuria está asociada a proteinuria, está asociada a hipertensión, lo más probable es que sea glomerular. Entonces, la pregunta 11, la alternativa correcta es la alternativa A, lesión glomerular. 12. ¿Cuál es la causa más frecuente de hematuria no glomerular en niños? ¿Cuál es la causa más frecuente de hematuria no glomerular en niños? Porque la hematuria más frecuente no es hematuria glomerular, es hematuria no glomerular. Es la hipercalciuria, ¿ya? La hipercalciuria es la causa más frecuente de hematuria no glomerular en niños. Y todo niño que tiene hipercalciuria generalmente tiene antecedentes familiares de litiasis. Papá o mamá o abuelito, alguien tiene litiasis renal, ¿ya? Entonces la hipercalciuria, la característica típica, son niños que tienen disuria, pueden tener polaquiuria, tienen un examen de orina con hematuria, algo de leucocitosis y urocultivos negativos. Entonces, y lo tratan como infecciones urinarias, y nadie se le ocurre hacer un estudio de la hematuria y nadie se le ocurre hacer calcio en orina 24 horas, ¿no? Si la cantidad de calcio en orina 24 horas es más de 4 miligramos por kilo por día, es hipercalciuria. Y el manejo en ellos es dietético inicialmente o uso de citrato, ¿no? La idea es hacer tratamientos preventivos, ¿no? Con eso ese niño a la larga no va a formar cálculos. Muy bien, pregunta 11, alternativa A. Pregunta 12. ¿En cuál de las siguientes localizaciones de la enfermedad tuberculosa está indicada el tratamiento coadyuvante con glucocorticoides para mejorar la supervivencia? Alternativa, clave B, ¿no? Acuérdense, corticoides está indicado en TBC ¿en qué? Aparte de TBC meningia, TBC miliar y en pleuritis TB, ¿no? En pericarditis TB. 12, clave B. 13. En los niños menores de 2 años con tuberculosis pulmonar primaria, el hallazgo radiológico más frecuente es adenopatías ciliares o mediastínicas. Acuérdense, hay una diferencia en llega hacia la pleura y hacia una enfermedad pleural. Y hace un niñito con fiebre, tomamos una placa y tenemos líquido, ¿no? Un derrame pleural, TB pleural. Pero un niño pequeño, la característica típica va a ser las adenopatías ciliares, ¿no? Unas adenopatías ciliares grandes. Características de TB en niño pequeño. 13, clave A. 14.
Paciente varón de 14 años de edad, quien es visto en la emergencia con historia de 3 semanas de fiebre, entre 38.3, letargia, pérdida de 2 kilos de peso. Al examen físico, marcada enopatía cervical posterior, amígdalas con exudado y aumento de volumen, pequeñas hemorragias en paladar blando y en hemograma 50% de linfocitos, 10% de linfocitos atípicos. Esplenomegalia. El diagnóstico probable será mononucleosis infecciosa, ¿no? Estamos haciendo todas las características típicas de la mononucleosis infecciosa. Y acuérdense, mononucleosis infecciosa para países desarrollados, su debut es etapa de adolescencia. Para nosotros, la mayoría tenemos mononucleosis de más pequeños, ¿no? Podemos tener de pequeños ya mononucleosis por Epstein-Barr, citomegalovirus, nos contagiamos la mayoría en la etapa de lactancia. Bien, pregunta 14, alternativa correcta, la alternativa A. 15. Una niña de 4 años presenta fiebre, cefalea y coriza. 3 días después le aparece un exantema facial homogéneo como una bofetada, que se extiende a tronco y extremidades en forma de máculas eritematosas difusas, las que se aclaran en sus partes centrales. El diagnóstico es... ¿Clave? A, eritema infeccioso o quinta enfermedad, ¿no? Muy bien. Y el agente etiológico es parvovirus B19. 15, clave A. 16. El complejo primario tuberculoso está formado por la alternativa nódulo parenquimal, adenitis ciliar y linfangitis pulmonar, ¿no? Es la característica típica de un complejo primario tuberculoso que llega a ser enfermedad. 16, clave E. 17. Paciente de 9 meses que presenta discreta fiebre, adenopatías grandes y dolorosas, principalmente en el cuello, y además exantema maculopapular, además es maculopapular de color rosáceo. Es posible que se trate de... ¿Clave? La diferencia entre sarampión y rubiola, los dos tienen un exantema maculopapular que va desde la cabeza hasta los pies, pero la diferencia es un rash muy intenso, ¿ya? Es un rojo vivo. En cambio, en la rubiola, el rash es mucho más tenue, ¿ya? Es más rosado. Además, la fiebre es discreta en la rubiola. En el sarampión tenemos una parte inicial con coriza, fiebre baja, luego viene un exantema y fiebre alta, ¿no? En el exantema y la fiebre alta van de la mano. Clave de la pregunta 17, la alternativa B, rubiola. Habíamos comentado con respecto a lo que era TBC pleural, que en los niños grandes la manifestación clínica más importante de tuberculosis era el derrame pleural, ¿no? Niño grande con tuberculosis pulmonar, la manifestación clínica más frecuente es TB pleural. En cambio, el niño pequeño, la manifestación clínica más frecuente son adenopatías ciliares. Bueno, muy bien. Pregunta 18. Madre de 18 años de edad refiere que ayer fue evaluado por su médico por presentar hemoptisis y vaciloscopía 3 cruces. Solicita evaluación para su bebé de 18 días de edad con lactancia materna exclusiva. Presenta 3.5 kilos de posiciones semilíquidas amarillas 7 a 10 veces por día. Recibió BCG. Actualmente asintomático. Nacido de parto eutóxico, pesa 3.4 kilos, Apgar 910. ¿Cuál es su diagnóstico y conducta? ¿Clave? ¿E? ¿D? ¿La D?
¿Qué opinan? ¿Tiene infección tuberculosa o no tiene infección tuberculosa? No sabemos. ¿Tendría infección congénita por tuberculosis? Eso sí podemos decir que no. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene infección congénita tuberculosa? Porque tiene un buen peso, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos una TBC congénita, tendríamos un paciente con retardo de crecimiento intrauterino, ¿ya? Tendríamos un paciente PEG, ¿ya? Pero es un chico que ha nacido con muy buen peso, ¿de acuerdo? Este chiquito podría tener una infección tuberculosa con una mamá BK positiva 3 cusas. Sí. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Claro, PPD nos ayudaría, no nos ayudaría mucho en este caso, ¿no? ¿Qué nos ayudaría más? Buscar el bacilo, ¿no es cierto? Hacerle BK y cultivos de BK. En este caso, por ser pequeño, podemos hacer o lavado bronquialveolar o aspirado gástrico, ¿no? Y una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, la clave aquí es la alternativa B, ¿no? Asumiendo que es contacto, deberíamos darle profilaxis, pero primero tenemos que estar seguros que es contacto y no infección. O sea, hacemos todos los parámetros, vemos si cumple o no los criterios de Toledo y lo clasificamos, ¿no? O es enfermedad o es solo contacto. Si es solo contacto, le damos profilaxis, sí. En realidad no ayudaría mucho, pero buscaríamos ganglios iliares. No vamos a buscar infiltrado. Lo que vamos a buscar es compromiso ganglionar, ¿ya? Ahora, de todas maneras es muy pequeño, ¿ya? Pero el compromiso ganglionar podría verse. Sí. Este es un estudio bien bonito que hizo, que está en el Pediatrics y que quiero que lo vean. Bien, en ese estudio se evaluaron 3 grupos de pacientes, ¿no? Niños pequeños, menores de 3 meses, de 3 meses a 6 meses y mayores de 6 meses. Y evaluaron el PPD. Entonces se vio que los niños pequeños, menores de 3 meses, sí podía haber algo de variación en el PPD. Pero en niños mayores de 6 meses definitivamente no había diferencia entre los pacientes con infección y su BCG, ¿no? O sea, todo paciente con infección siempre tenía, a pesar de que le hayan puesto BCG, siempre tenía un PPD mayor de 10. Efectivamente podría haber otros bacilos alcoholáceos resistentes diferentes a tuberculosis en el aspirado, pero para eso hay que hacerle cultivo, ¿no? O sea, el diagnóstico etiológico es con cultivo. Ahora, acuérdense que en el cuadro clínico la adenopatía iliar es común y que esta adenopatía iliar no siempre va a ser asociada a fiebre u otros síntomas. Muy bien, entonces, pregunta 18, alternativa correcta, la alternativa B. 19. Sí, ya le respondí, que puede haber otros
bacilos alcoholácidos diferentes a tuberculoso, pero el diagnóstico definitivo es con cultivo. Nos hace sugerir, igual, ¿no? Como yo puedo tener en el cultivo de orina, puedo tener BK positivo y no necesariamente ser tuberculosis, solamente nos dice que es BK positivo, ¿no? Siguiente, 19. En relación a la glomerulonefritis postestreptocócica aguda, marque lo correcto. ¿Clave? ¿Clave la 19? ¿Cuánto tiempo es la faringoamigdalitis para el síndrome nefrítico? 2 semanas, ¿no? En 2 a 3 semanas y en la piel son de 4 a 6 semanas, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, ¿eso es correcto? Falso. En niños, el 95% de casos no se resuelve espontáneamente con recuperación completa. Falso. Ya, la postestreptocócica es la que tiene el mejor pronóstico. Por eso es muy importante en síndrome nefrítico postinfeccioso que yo realmente pueda decir que es postestreptocócica. Casi el 99% de los pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa postestreptocócica tienen un muy buen pronóstico y con resolución completa. Pero para eso yo tengo que estar seguro que es estreptococo. Es decir, tengo que tener un C3 disminuido, un ASO incrementado y que en 4 semanas el C3 vuelva a la normalidad y que mi ASO disminuya. Eso me da seguridad que la glomerulonefritis postinfecciosa fue estreptocócica, porque no todas las glomerulonefritis postinfecciosas son por estreptococo. Si yo tengo glomerulonefritis postinfecciosa por virus, generalmente esos no tienen tan buen pronóstico. El influenza en niños pequeños que pueden hacer una glomerulonefritis postinfecciosa pueden hacer rápidamente progresiva, ¿ya? Entonces es importantísimo definir que un síndrome nefrítico sea postestreptocócico. Por eso es relevante que ustedes, cada vez que vean síndrome nefrítico, no digan, es estreptococo. Y menos aún si es un niño pequeño. Porque para que sea estreptococo, ustedes deben saber que tiene que ser un niño grande, por encima de 5 años. Tengo un síndrome nefrítico en un niño pequeñito, asústense, porque puede ser una rápidamente progresiva. Bien. 19, clave. A es incorrecto. C3 normal, no, tiene que tener C3 bajo, ¿no es cierto? C3 bajo y luego normalizarse. Con C3 normal, eso no es postestreptocócico. Proteinuria en rango nefrítico, más de 40 miligramos por metro cuadrado hora, falso. Primero que dice, más de 40 miligramos por metro cuadrado es en rango nefrótico, ¿no? Y puede haber proteinuria significativa en un síndrome nefrítico, pero esa proteinuria significativa, inclusive puede llegar en un momento de rango nefrótico, desaparece rápidamente. Para que un síndrome sea nefrótico, yo tengo que tener 2 características. Que tenga proteinuria en rango nefrótico, es decir, 40 miligramos por metro cuadrado por hora, y que sea persistente. ¿Cuándo hablamos de persistente? Más de 4 semanas. ¿Muy bien? Escuela Cayetano, ¿no? Ok, 4 semanas, 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Muy bien. C es incorrecto. D, ¿el cuadro clínico completo se presenta en solo un 40% de pacientes? Sí, la mayoría de los casos, el síndrome nefrítico postestreptocócico no va al hospital, porque lo único que encontramos es un poquito de hematuria nada más, y algo de edema leve, ni siquiera hacen hipertensión. Y esos pacientes ni nos damos cuenta que existen. Solamente van aquellos pacientes que tienen el cuadro completo, con edema severo, con hipertensión, con hematuria y a veces con oliguria, ¿no? Pero esos no son los más, son los menos. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa D. 20. Entre las indicaciones de biopsia renal se debe considerar ¿clave? Sí. ¿Qué se debe hacer? La C. Niño menor de 1 año. En realidad, para yo hacer biopsia renal por síndrome nefrótico, yo tengo que ver que ese síndrome nefrótico sea por cambios mínimos. Y cambios mínimos estamos hablando de niños entre 2 y 10 años. Todo niño menor de 2 años, algunos son más estrictos, menor de 1 año y por encima de 10
años, u otros dicen por encima de 12 años, siempre debería tener biopsia. ¿Ya? Niño mayor de 1 año, biopsia, no. ¿No? Hipertensión arterial tratable, tampoco. ¿No? Porque puede ser simplemente por hipervolemia, como en el caso de síndrome nefrítico. ¿No? Retención nitrogenada progresiva, eso sí, porque eso nos hace sospechar en una enfermedad rápidamente progresiva. Anticuerpos antinucleares tampoco, C3 altos tampoco. 20, clave C. 21. ¿Cuál se conoce como sexta enfermedad? El exantema súbito, ¿no? O también la roseola, ¿no? 21, clave C. El agente etiológico es herpes virus 6 y 7. 21, clave C. 22. En un control de laboratorio de milagros de 10 años con insuficiencia renal crónica por uropatía en diálisis peritoneal ambulatoria crónica, se encuentra una hemoglobina de 6.5 miligramos por decilitro. Recuento de reticulocitos 0.9%. Recuento de leucocitos 7.900. Recuento de plaquetas 399.000. Un volumen corpuscular medio de 84. Saturación de transferrina de 30%. Creatinina 2.5 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para la anemia de esta niña? ¿Por qué no hierro? ¿Qué opinan del volumen corpuscular medio de esta chiquita? Está normal, ¿no es cierto? Entonces, si bien definitivamente requiere eritropoyetina, entonces uno tiene que empezar la eritropoyetina cuando sus depósitos de hierro están adecuados, si no, no sirve usar la eritropoyetina, ¿ya? En este caso, felizmente, tiene volumen corpuscular medio normal. Entonces, el tratamiento de elección, ya con nivel de volumen corpuscular medio normal, es eritropoyetina. Pero si el volumen corpuscular medio hubiera estado disminuido, lo primero que tenemos que haber hecho es llenar nuestros niveles de hierro, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso. Alternativa correcta para este caso es la alternativa D. Hierro. Dependiendo, si quieren hacerlo rápido, hierro parenteral, ¿no? ¿Ya? 22, clave D. 23. Ingresa a la guardia un paciente de 1 año de edad de 2 semanas de evolución, con signos clínicos compatibles con meningitis, por lo que se realiza punción lumbar. El citoquímico del líquido cefalorraquídeo informa 190 células a predominio de monomorfos, proteínas 845 miligramos por decilitro, glucosa 45 miligramos por decilitro, glicemia en 85. Gram con resultado negativo. ¿Hacia qué etiología orienta su diagnóstico? ¿Clave? ¿C? ¿C? ¿D? B. Acuérdense del tiempo de enfermedad, ¿ya? Si yo tengo un tiempo de enfermedad de 2 semanas o más, yo debo pensar en una meningitis subaguda, ¿ya? Y la causa más frecuente de meningitis subaguda en nuestro medio es MECTEV, ¿ya? Dos semanas de evolución. Si hubiera sido una encefalitis viral agresiva, ya estaría. Y las virales no consumen no consumen glucosa, ¿no? Las bacterianas son las que consumen glucosa. 23, clave B. Pregunta de San Marcos, examen de admisión de hace como 6 años. Cuando los exámenes eran separados. 24. El exantema de la varicela se caracteriza
24. El exantema de la varicela se caracteriza por lo siguiente, excepto. Rápida progresión de máculas, pápulas a vesículas. Sí, ¿no es cierto? Tan así que a veces yo estoy en un lado con máculas, en otro lado con vesículas, en otro con costras y pápulas, ¿no? ¿Las lesiones aparecen en brotes? Sí. ¿Las vesículas se rompen con dificultad? No, se rompen fácilmente. 24, clave C. 25. El rash de la quinta enfermedad aparece primero en... ¿Cuál es la quinta enfermedad? Eritema infeccioso, ¿no? Y aparece en cara, ¿no? Porque es el signo de la bofetada. Luego de que aparece en cara, recién empieza el rash maculopapular en tronco, en encaje y que desaparece también rápidamente. Acuérdense que el eritema infeccioso tiene fiebre muy bajita, ¿no? Fiebre muy baja, no es de fiebre alta. 26. ¿Cuál es la enfermedad caracterizada por un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, fiebre alta por 3 a 4 días y exantema maculopapular generalizado de corta duración que aparece al ceder la fiebre y sin descamación ulterior? El exantema súbito, ¿no? Diagnóstico típico, paciente en donde tiene exantema viral, donde cae la fiebre y brota el exantema. Eso es exantema súbito o roceola. Clave B. 27. ¿Cuál es la forma más dominante de diseminación del sarampión? La alternativa correcta es la alternativa de diseminación de gotitas respiratorias, ¿ya? Entonces, acuérdense que el sarampión se transmite por gotitas, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, la polio, ¿no? ¿La polio cómo se transmite? Fecal oral. 27, clave D. 28. Un paciente de 14 años es diagnosticado de tuberculosis multidroga resistente. Por lo tanto, debe ser resistente a... Clave B. Para que sea multidroga resistente, debe ser resistente a rifampicina, a isoniazida, a los dos. ¿Ya? 28, clave B. 29. En relación al tratamiento de niños con infección urinaria, señale lo correcto. ¿Clave? D. Efectivamente. ¿El tratamiento cortado es ideal en lactantes? Nunca, ¿no? En lactantes nunca debemos dar tratamiento acortado. ¿Por qué? Porque lo más probable es que las infecciones urinarias de niños pequeños nunca sean cistitis. Siempre, sobre todo los niños menores de 3 meses, siempre van a ser ITUs altas. Y el tratamiento de ITU alta va de entre 10 a 14 días, ¿no? Las ITUs pueden ser, dependiendo para el tratamiento, ITU complicada o ITU no complicada. ¿Cuándo hablamos de una infección del tracto urinario complicada? ¿Cuándo? Cuando hay una alteración anatómica o funcional de la vía urinaria. Si yo tengo una alteración anatómica, por ejemplo, ¿cuál sería? Hidronefrosis, ¿no? Doble sistema, cualquier malformación anatómica. ¿Y funcional? ¿Funcional? Una vejiga neurogénica, un reflujo vesicoureteral, es una malformación funcional. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas cosas implican ITU complicada. E ITU complicada siempre el tratamiento es 2 semanas. ¿Ya? ¿El tratamiento por vía oral es recomendado a niños menores a 3 meses? Eso nunca. ¿Ya? Nunca se da tratamiento vía oral a un niño menor a 3 meses. ¿La duración del tratamiento está en relación a la edad del paciente? Falso. ¿Ya? Sí. ¿El tratamiento profiláctico está indicado en presencia de reflujo vesicoureteral? Sí, aunque cada vez se está propugnando a tener profilaxis solo los reflujos de grado 3 para arriba.
¿La ampicilina es tratamiento de elección en nuestro medio? No, hay bastante resistencia. 29, clave D. 30. Señale la anomalía urológica que más frecuentemente se asocia a infección del tracto urinario en niños menores de 2 años. ¿Clave? Alternativa C. Reflujo vésico uretero. Y aquí hay que tener algo en consideración. Para reflujo vesicoureteral ha habido cambios en los últimos años, ¿ya? Antiguamente se decía que todo niño con reflujo vesicoureteral debería de tener tratamiento con profilaxis. Pero las guías NICE del 2007 no consideran utilizar profilaxis en pacientes con reflujo vesicoureteral grado 1, grado 2. ¿Ya? Y es más, ¿cuándo hablamos de reflujo vesicoureteral grado 1 o grado 2? El reflujo vesicoureteral se hace diagnóstico por cistografía. ¿Se acuerdan? Pero la cistografía consiste en colocar una sonda a través de la uretra, se llena la vejiga y se toma varias placas para evaluar el grado de reflujo. Si yo tengo un paciente con reflujo vesicoureteral grado 1, implica que la orina va a llegar solo hasta el uréter, pero no llega a la pelvis del riñón. ¿De acuerdo? Ese es el grado 1. El grado 2, la orina llega hacia la pelvis, pero no altera ni los ángulos de los fornix ni las impresiones digitales. ¿Qué cosas son los ángulos de los fornix? Son estas, hay una especie de un triángulo en la punta, ese es el ángulo, ¿de acuerdo? De los fornix. Luego viene una especie de concavidad y luego otro ángulo, ¿ya? Esos ángulos de los fornix no se alteran, son ángulos agudos. Y entre cada uno de estas pelvis hay como un dedo. ¿De acuerdo? Esas son las impresiones digitales. ¿De acuerdo? Impresiones digitales. Entonces, en el grado 2 no se altera ni el ángulo de los fornix ni las impresiones digitales. En el grado 3 se altera los ángulos de los fornix. Ya no son agudos, ¿no? Sino son de 90 grados o un poco más. Pero se mantienen las impresiones digitales. La diferencia entre el grado 2 y el grado 3 también, aparte de la alteración en el ángulo de fornix, es que el uréter se dilata. En el grado 2 el uréter no está dilatado. ¿Ok? Entonces, diferencia grado 2, grado 3, alteración en el ángulo de fornix, dilatación del uréter. El grado 4 es una dilatación mayor del uréter con compromiso, ¿ya?, del ángulo de fornix y casi desaparición de las impresiones digitales. Y en el grado 5, tortuosidad máxima del uréter con desaparición completa de las impresiones digitales y los ángulos, ¿no? Entonces, grado 4 y grado 5 siempre son quirúrgicos. Reflujo vesicoureteral grado 4 y grado 5 siempre son quirúrgicos. Reflujo ureteral grado 1 y grado 2 siempre es médico. Tenemos la posibilidad de que ese niño, mientras más pequeño sea, a medida que sea más grande, el músculo detrusor sea más fuerte y cierre el esfínter virtual que tiene. Pero el grado 3 va a depender mucho de cuántas infecciones urinarias haga, si tiene cicatriz o no, para ver si se reimplanta o no se reimplanta, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, 10 minutos, ¿no? Y continuamos. Vamos a continuar con los casitos clínicos, igual que la otra vez, y luego terminamos con la segunda parte. ¿De acuerdo? 10 minutos.